ejemplo. Este es un ejemplo que nada más voy a leer aquí. Y dice, de manera que cualquiera que comiere este pan y bebiere esta copa del Señor, ¿cómo dice ahí? Indignamente. ¿Será qué? Culpado. Ahí hay dos palabras clave, indignamente y culpado. Será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, oiga, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come. ¿Y qué más? Y bebe para sí. ¿Qué come? Juicio come y bebe para sí. ¿La palabra de Dios es mentirosa? Yo pregunto a ustedes, ¿la palabra de Dios es mentirosa? Entonces, indignamente en el griego es irreverentemente o irreverente. Irreverente. Levítico, hay dos personas, dos muchachos en Levítico 10, 1 y 2, que pues quisieron ministrar indignamente. Y mire lo que le pasó. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ello fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. ¿Por qué? Porque quisieron ministrar en una forma indigna. No estaban preparados para eso. Uno de los sinónimos para irreverente es irrespetuoso. Oiga bien, quiero que usted me vaya entendiendo. Uno de los sinónimos para irreverente es irrespetuoso, desvergonzado, profano. Hay gente, hermanos, que toma la Santa Cena, vamos a hablar de eso, en una forma irrespetuosa. Y si no, desvergonzado, profano. Y ya yo no quiero abundar en eso, Ya yo no quiero abundar en ese puntito, porque pues estamos en internet y no quisiera yo. Entonces, antes tomábamos la Santa Cena, hermanos, tomábamos la Santa Cena con temor y temblor. Cuando veníamos a tomar la Santa Cena, un temor, hermanos, que caía en nosotros, y la tomamos y Dios se agradaba de ese temor, hermanos. Hoy están no sé dónde y mañana están aquí tomando la Santa Cena. O si no, hoy están en el mundo y mañana están aquí ministrando. No quiero abundar sobre eso. Entonces, sigue diciendo, será culpado. ¿A quiénes le echamos la culpa de los látigos que sufrió nuestro Señor? A los romanos, ¿verdad? A esos verdugos, ¿verdad? Ay, cómo lo hirieron re feo al Señor. Entonces dice la Biblia, dice, y será culpado del cuerpo y de la sangre de Cristo. Entonces, en el griego será culpable, dice, será reo. Será reo, cae en prisión. ¿En prisión de qué? De enfermedad. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? Porque está tomando la Santa Cena indignamente. Nada más estoy tomando de la Santa Cena como ejemplo, pero hay muchísimas cosas que pudiéramos sacar un tema nada más de ahí. Entonces, hermanos, será reo. Usted está aquí, está en el mundo, usted es un reo. Usted cae en prisión. Usted, si no está enfermo, un día se enferma, hermano, y no hay quien le sane hasta que confesemos. ¿Hasta cuándo vamos nosotros a sanar, a estar libres? Hasta que confesemos, hasta que paguemos el último cuadrante, dice la Biblia. Hasta que paguemos el último cuadrante, hasta que le digamos al Señor, me arrepiento. Como decía mi papá, al Señor hay que hablarle como estoy hablando tú y yo, decía. Hay que decirle tal cual somos, hermano. Señor, hice esto, mira, le tengo coraje a fulano, le tengo odio, rencor, amargura, etcétera, etcétera, etcétera. Soy así, soy asá, y ayúdame, Señor, mira mi carácter. Y el Señor atiende tu necesidad. David, en el Salmo 38, 3, dice, nada hay sano en mi carne, dice David, a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos. Ahí está otra vez, en mis huesos, a causa de mi pecado.
Sí, porque David, aunque era el dedo chiquito de Dios, era cristiano, era predicador, era lo que usted quiera o piense, pero le encantaba pecar. Le encantaba pecar al muchachito, ¿me entiende? Y le gustaba la mujer ajena. Entonces dice, el versículo 4 dice, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza. Oiga, y hasta tenía una úlcera varicosa aquí. En el versículo 5 dice, hieden y supuran mis llagas a causa de mi locura. O sea, de la locura, del pecado. ¿Me entiende, hermano? Entonces, estaba enfermo de los huesos y tenía una llaga varicosa ahí que le supuraba. ¿A poco no dice así el texto? Entonces, porque el que come, David en el Salmo 32 también dijo, bienaventurado, después que ya él sanó y toda la cosa, hermano, dijo, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de pecado, de iniquidad, y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, mientras te tragaste ahí tu pecadito que cree que nadie lo sabe, ¿sabe qué, hermano? Dios te ve. Dios te ve. El pastor no lo sabe, los líderes no lo saben lo que tú andas haciendo, pero hay dos ojos que te ven a la perfección. ¿De quién? Dijo David mismo, ¿a dónde me huiré? De su espíritu. ¿A dónde voy a huir? Si me voy a las montañas, si me voy al cielo, si me voy al mar. No, ahí estás tú. Entonces, hermano, cualquier problema de pecadito, nadie lo sabe en la congregación, pero Dios sí lo sabe, hermano. Dios sí lo sabe. El 3, mientras callé, mientras te guardaste ahí el secretito según tú, se envejecieron mis huesos. Ahí está, hermano, el dolor de los huesos. En mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Era día y noche su dolor. Sí, porque un dolor de hueso, hermano, cómo duele. Más que otra cosa, hermano. Más que otra cosa. Entonces, porque de día y de noche no dormía el hombre del dolor. De día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Y dice, mi pecado te declaré. ¿Ya no aguantó? ¿Ya no aguantó la presión de su pecado ocultito que había por ahí? Y dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Hermano, no hay pecado que Dios no pueda perdonar. No existe pecado que Dios no pueda perdonar. Siempre, bueno, hay un pecado que no se perdona, el que no se confiesa. El pecado que no se confiesa, que nada más te lo guardas tú, ese es imperdonable porque, pues, ¿cómo? Entonces, mi pecado te declaré. Ahora, quiero también hacer otra aclaración aquí. Ay, hermano, bueno, yo no estoy enfermo de la rodilla, yo no estoy enfermo de mis huesos. Quiere decir que yo no he pecado. Bueno, la Biblia, David habla de eso porque eso le pasó a él. Pero pecado no precisamente tiene que ser eso. Pecado, hermano, puede ser una desobediencia, como lo veíamos en la mañana. Pecado es una desobediencia. Pecado, hermano, es una rebeldía. Eso es un pecado también. Pecado es una murmuración, y al parecer que la murmuración, hermanos, no es pecado. Pero la murmuración es pecado. María, la hermana de Moisés, habló del pastor. Habló de Moisés, que era entonces su pastor. Y, hermano, nada más estaba hablando y de pronto le cayó la lepra. Sáquenla fuera del campamento. Miren, por murmurar nada más, hermano. Entonces no precisamente el pecado tiene que ser de adulterio y de fornicación, de ninguna manera. Pecado de desobediencia, pecado de rebeldía, de murmuración. Y el pecado más grande que existe en la iglesia, ¿sabe cuál es, hermano? El pecado de la incredulidad. El pecado de la incredulidad. Y hay también pecados, hermanos, de hablar falsos testimonios contra los hermanos.
Y mire, no me dio tiempo investigar, porque la que me ayuda a veces es mi mujer, que me dijera, a ver, dime otras clases de pecado para plasmarlo aquí, pero pues no me iba a dar tiempo, ¿verdad? Entonces en el versículo 10 dice, muchos dolores hay para el impío, muchos. Y dice, mas el que espera en Jehová, que son ustedes, le rodea la misericordia. Gloria al Señor. Entonces nosotros tenemos un privilegio, hermanos. Tenemos un privilegio. ¿Tenemos faltas? Sí, tenemos faltas. ¿Tenemos así problemas? Tenemos problemas. Y quizás ustedes en su momento tengan una desobediencia, una rebeldía, una murmuración, etcétera. Pero hermanos, nos rodea la misericordia de Dios. Quiere decir que Dios está ahí para perdonarnos, hermanos. Sí, porque el Espíritu Santo nos redarguye, venimos al Señor, le pedimos perdón y ahí está el poder de Dios perdonando y sanando nuestras enfermedades. Gloria al Señor. David dijo, después que sanó, hermanos, y todo, David dijo, escudriña mi corazón. Le gustó al hombre de que después que confesó sus pecados, el Señor lo sanó. Entonces él dijo, escudriña mi corazón. Y con mucho temor decía, perdóname los pecados que me son ocultos. Hay pecaditos, hermanos, que para nosotros no son pecados, pero son pecados delante de Dios. Entonces hay que orar que Dios nos guíe, hermanos. Hay que orar que Dios nos dé sabiduría, nos dé entendimiento para no hacer cosas que parecen buenas. Gloria al Señor. El paralítico de Betesda, hermanos, después de que el Señor lo sanó, en San Juan 5:14, lo encontró en el templo y le dijo el Señor, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga cosa peor. No peques más para que no te venga cosa peor, hermano. Así que, hermanitos, Dios quiere, por eso es que Dios, hermanos, cuando venga, viene a buscar una iglesia pura, sin mancha y sin arruga. Y por eso da estas clases de mensaje. Y por eso da estas clases de comida, hermanos, para que el que se va a ensuciar, que se ensucie más, y el que se va a limpiar, que se limpie más. Ese es Dios. Otra clase, ¿por qué no se sanan las gentes? Otra posibilidad es que el Señor esté trabajando con nosotros. Esto ya lo vimos y ya lo dijimos. Ok, pasamos a otro. Muchos no reciben la sanidad inmediata porque no están preparados. No están preparados. No lo creen. No lo creen. Dicen, ven tan grande su enfermedad que no creen que Dios los pueda sanar. No lo creen, no lo esperan, se conforman, hermano. El paralítico de Betesda estaba listo, preparado, hermanos. Vamos a aplicarlo en el altar de Dios. Vamos a ver, permítame aplicar esa. Ahí estaba para que cuando viniera el ángel a remover el agua, hermano, alguien lo metiera y fuera sano. ¿Me entiende? Estaba listo esperando su sanidad, pero no llegó el ángel. Nunca llegó el ángel. 38 años no llegó el ángel, pero llegó el dueño de los ángeles, pero llegó el jefe de los ángeles y le dijo, ¿quieres ser sano? Levántate y anda. Entonces, hermano, ese Cristo de la gloria está aquí en esta noche. Aquí no va a haber ningún ángel que remueva el agua, pero está el Cristo de la gloria, aleluya. Está aquí para sanar. Gloria al Señor. Paso a otro. ¿Por qué no se sana la gente? Por la falta de fe. Y aquí voy a explicar un poquito. ¿Por qué no se sana la gente? Por la falta de fe. Y aquí quiero que me escuche un poquito. La falta de fe también puede ser un impedimento a la recepción de la sanidad. ¿Por qué hay tantos enfermos? Falta de fe. Hebreo 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En griego dice, escucha bien esto, en griego dice, base segura de realidades, prueba convincente de que no se ven. Hermano, estás enfermo, tu sanidad la tienes ahí, tu sanidad está ahí, nada más de que la creas y la recibas, eso es todo.
Pero la incredulidad es grande. ¿Será que Dios me sana? Porque Dios sana a aquellos, porque Dios sanó a Julano, a Mengano y a Persiano y a mí. Y te vas haciendo una muralla en tu mente. Y llega el diablo y te da incredulidad. Entonces, hermanos, dice el griego, prueba convincente que no se ven. Que no se ven. La sanidad está ahí y no se ve. Porque así es Dios, hermanos. Dios quiere que nosotros creamos ahí sin ver nada. Gloria al Señor. Y Hebreos 11:6 dice, pero sin fe, ¿qué dice? A ver, ¿cómo dice el texto? Léanlo. Recio. Crea que le hay. Entonces, hermanos, pero sin fe es imposible. Oiga bien esto y mastique bien esto. Pero sin fe es imposible. Clarito lo dice la palabra. Es imposible agradar a Dios. Ahora, el griego dice, pero sin convicción. Oiga bien esto, mastique esto. Pero sin convicción, pero sin confianza. Pero sin confianza, sin constancia, sin fidelidad, es imposible agradar a Dios. Tú tienes que tener confianza, hermano, en Cristo Jesús. Tú tienes que creer que la Biblia dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Y qué es? Usted está esperando aquí la sanidad. La sanidad. Entonces, ahí está la prueba. Ahí está la prueba convincente, hermano. No se ve, pero tú tienes que recibirla. No es de extrañarse, hermanos, que Santiago escriba en su epístola, Santiago 5:15, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Salvará equivale a sanidad en este contexto también. Entonces dice, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. La oración de incredulidad dice ahí. No, la oración de fe salvará al enfermo. Entonces, hermano, Marcos 16:18 dice, sobre los enfermos pondrán sus manos. ¿Y qué dice? Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Estoy metiéndole un poquito de fe. En Mateo 10:5-8 dice, Dios le dio instrucciones a sus discípulos y dice, por camino de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanas no entréis, sino id ante las ovejas perdidas de la casa de Israel, a su pueblo, hermanos. Nosotros somos el pueblo de Dios. Sino id ante las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y qué dice? Sanad enfermos. Es lo primero, la primera recomendación que les da. Sanad enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. De gracia recibiste, da de gracia. Entonces, hermanos, sanad enfermos. Y una de las características, estimados hermanos, y voy a hablar en ese término así, que tenemos nosotros, hermanos, que creemos que Dios nos sana, que creemos en el poder sanador, porque tenemos el privilegio de creer en el poder sanador, hermanos. Es lástima que hay otras denominaciones que no creen, hermanos, en la sanidad. Entonces, la fe del predicador, hermanos, se tiene que fusionar. La fe del predicador se tiene que fusionar con la fe tuya para que se lleve a efecto el milagro. Por eso estoy infundiendo fe, para que usted se fusione su fe con la mía, porque yo tengo fe de que usted va a ser sano hoy. Pero falta que usted fusione su fe con la mía, hermanos, para que se realice el milagro. Estábamos atendiendo, levantando una iglesia allá en el poblado C27, y ya estaba por terminar el culto cuando vino una madre afligida, y que su hija de 8 años de edad se le había caído de un árbol de guayaba. Y entonces el médico le dijo que se fracturó el cráneo y le entró sangre al cerebro, y que el médico le dijo, ¿sabe qué? Llévensela, en 3 días se va a poner loca, no sé cómo, una palabrita ahí, bueno, loca, vamos a usar esa palabra, y posteriormente va a morir. Nosotros le dijimos, mire, ¿ustedes creen que Dios la puede sanar?
Sí creemos. Bueno, no, aunque no le dije vamos a fusionar la fe, pero le digo, ustedes van a ayunar viernes, sábado y domingo. Y nosotros vamos a ayunar viernes, sábado y domingo. Y el domingo vamos a venir tempranito y pues a ver qué Dios nos da. Cuando llegamos el domingo, hermanos, ya la tenían amarrada. Ya estaba amarrada en una silla, en la sala, ahí estaban orando el familiar. Hermanos, y nos hincamos a orar nosotros. Ahí estábamos orando al Señor. Y a las 11 de la mañana, me acuerdo perfectamente, voy y toco al hermano Cristino, y era el que me acompañaba. Voy y le toco y le digo, hermano, es hora, es la hora. Él no me entendía, es hora de ir a ministrar a la chamaca. Y hermano, oramos por ella, la ungimos con aceite, la declaramos sana. Y sabe, hermano, esa muchacha sanó. Esa muchacha creció, se casó, tuvo hijos, hermanos, y a Dios sea la gloria y la honra. ¿Glorifican a Dios por eso, hermanos? Cuando tuvimos levantando también la obra en Cupilco, ahí estábamos, hermanos, por comenzar el culto, cuando nos llegaron a ver. Igual otra familia angustiada. Y una mujer que un doctor aquí la desahució, ya murió el doctor, la desahució y le dijo, ya llévense a su madrecita porque ya va a morir. En efecto, hermanos, esa mujer pasó 7 días sin ver la luz del día, sin comer, sin beber, obrándose en su cama, todo, sin nada, hermano. Nos fueron a ver, fuimos a verla, hermano, estaba postrada, oramos por ella, a los familiares le infundimos fe y le dijimos, Cristo la va a sanar. Eso fue un jueves. El domingo, antes de comenzar el culto, vamos a verla. Y ¿sabe qué, hermano? La encontramos sentada en la cama. Después de 7 días que no se levantaba, la encontramos sentada en la cama. Y el jueves que volvimos, oramos por ella otra vez. Y el jueves que regresamos, hermanos, nos dieron la gran noticia. Se acaba de comer, dice, una taza, porque en las rancherías se comen tazas, hermano. En tazas ahí, 2, 3 carnotas y yuca, plátano y bueno. Y dice, se acaba de comer una taza de comida de una gallina que ella pidió. Le mataron una gallina, comió y ya debió haber muerto quizás. Y luego hasta gorda se puso la hermana Lucía. Y volvió al mercado a vender sus frutas. ¿Por qué, hermano? Porque tenemos un Dios sanador, hermanos. Tenemos un Dios sanador, gloria al Señor. El otro día prediqué yo sobre el propósito de los problemas y yo dije a lo último, yo estoy predicando esto porque yo he tenido muchos problemas, tanto en la iglesia y fuera de la iglesia. Y ahora yo le estoy diciendo hoy a ustedes esto, estoy predicando sanidad porque yo he recibido sanidad. Porque yo tengo un Dios sanador, hermanos, gloria al Señor. Entonces cuando me enfermé de la primera rodilla, los 5 traumatólogos, hermanos, me declararon enfermedad que no tenía sanidad. Entonces, hermano, el Señor me sanó de la primera rodilla y luego me sana de la segunda rodilla. Y luego me da el herpes, hermanos, tan horrible que es el herpes, hermanos. Parece que le meten una estaca aquí, le sale acá un puñal, algo así, hermano. Algo horrible, hermano. Y el Señor me sana de herpes. Y luego en PEMES me declaran la tuberculosis, hermano, según las computadoras. Y el Señor me sana de la tuberculosis, gloria al Señor. Y un día vengo chequeando al templo, hermano. Así venía yo, así. Y decía yo, me da pena ir al templo así porque van a decir que regresé con la rodilla. Y dice la hermana Fina que aquí está ella. Me dice, ¿y ahora, Vito, qué te pasa? Ay, hermanita, los espolones, mire que los espolones para arriba y los espolones para abajo. Y me regañó la hermana Fina. Y me dice, de tantas enfermedades que el Señor te ha sanado y que no le puedas pedir que te sane esos espolones. Y yo dije, pues es verdad. Entonces me venía yo en chancla a las 4 de la mañana como siempre. Y ya antes de irme, hermanos, agarraba yo el aceite y me ungía yo los talones. No me vayas a tumbar. Me ungía yo los talones, hermano, y le decía yo al Señor, Señor, ¿hasta cuándo me vas a sanar? ¿Hasta cuándo me vas a sanar? Y ¿sabe qué, hermano? Nunca supe cuándo se me quitaron los espolones. Que había que operarme, que no sé qué, que no sé cuánto. Y que, oiga, deja de comer carne. Ay, hermanito, ni dejé de comer carne, ni me operé, ni nada.
sino nunca supe cuando el Señor me raspó los espolones, hermano, porque yo tengo un Dios sanador, gloria al Señor. Oiga bien esto, en la teología sistemática dice que hoy en día, hermanos, ya no hay milagros y sanidades, ya no se ven milagros y sanidades por causa de la gran incredulidad de la gente. Y estoy hablando de los cristianos. Esto lo dice la teología sistemática. Entonces, hermanos, la gran incredulidad. Y Cristo, hermanos, el mismo Cristo de la gloria fue a su pueblo, fue a su ciudad. Y allí en Marcos 6:5 dice que no pudo hacer ni un milagro por causa de la incredulidad. Vamos a leerlo. Dice, y no pudo hacer allí ningún ¿qué? ¿Cómo dice ahí? ¿O es otra versión esa? Y no pudo hacer ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniéndole sobre ellos las manos. Y dice, y estaba, ¿qué cosa? Asombrado de la incredulidad de ellos. Ay, hermanita, hermanito, la incredulidad no deja que tú sanes. Tú tienes que tener confianza en Dios. Tú tienes que depositar y preguntarle al Señor, ¿por qué yo estoy enfermo, Señor? Pero como Dios quiso que se predicara este mensaje, Él me lo confirmó. Entonces Dios quiere sanar. Dios quiere sanar. Ahora, ¿por qué hoy no se sanan las gentes? Y ¿sabe otro punto por qué no se sana la gente, hermanos? Porque todo lo tenemos. Todo lo tenemos, hermanos. Tenemos dinero para ir al médico, tenemos seguro, la mayoría de nosotros tiene seguro, ¿verdad? Aunque sea en el popular, pero hay seguro. Vamos al seguro. Por lo mismo no buscamos a Dios, no oramos, no hay necesidad. Casi que estamos viviendo un evangelio barato. Y mire, puede ser que no entre en controversia usted con este versículo. Mire lo que le pasó al rey Asa. Yo no estoy diciendo que los médicos, por eso estoy aclarando antes de leer el texto, o ya está ahí. Mire, hermano, los médicos son puestos por Dios, pero primero es Dios. Primero es Dios. Y dice, segunda de Crónicas 16:10, dice, entonces se enojó Asa contra el vidente. ¿Sabe quién es el vidente? El profeta de Dios. Hoy en día, el pastor. Ay, hermanito, enójese con el pastor, se está enojando con Dios. Si se enoja con el pastor, se está enojando con Dios. Y dice, entonces se enojó Asa contra el vidente y lo echó en la cárcel, porque se encolerizó grandemente a causa de esto. Versículo 12 dice, en el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies. Escuche bien esto. Y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino que dice, sino se fue con los médicos. Ay, qué tremendo. Ahí hay profundidad, hermano. Como dijeran en el instituto, ahí hay riquezas. ¿De verdad, hermano? Ahí hay riquezas, hermano. Ojalá y el Espíritu Santo esté trabajando en usted. Ahora, que estoy en contra de los médicos, no. Yo voy al médico. Inclusive creo que el miércoles creo que me van a operar. O no sé. Pero no le digo de qué. Entonces, hermanos, no le dio crédito a Dios. No le dijo a Dios nada. Como estaba rebelde con la iglesia, como estaba rebelde con el pastor y como estaba, hermano, tantas cosas, enfermó de los pies y seguramente fue una llaga varicosa y no quiso consultar a Jehová, sino a los médicos, y murió. Yo estoy seguro que el rey Asa, si hubiera consultado a Jehová, hubiera sanado. Gloria al Señor. Estoy concluyendo. Cristo es el mismo. ¿De cuándo? Recio, hermano, que el diablo le escuche. Cristo es